Grabar, Sí, abajo, pero al lado. lo toco y no. Ahí estás grabando. Sí, pero lo tocaba y me mandaba eso, Mari. Bueno, yo estoy dando entrada también a la gente, a los que están ingresando. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo con la mesa de problemáticas territoriales de escala local en el marco de las 22 jornadas de investigación y enseñanza de la geografía, que la llevamos adelante hace 22 años, como les comento. En este bloque de problemáticas territoriales a escala local, este y el que sigue, juntamos las problemáticas que tienen que ver con el mundo rural. La primera exposición va a estar a cargo de Ariel Aramayo, del profesor Aramayo, y se llama La extensión rural de la horticultura, la migración boliviana, más allá del periurbano platense, desde Olmos hacia el partido de Magdalena por ruta 36. Ariel, te escuchamos, son 15 minutos, te aviso unos minutitos antes de terminar, ¿sí? Bueno, listo, muchísimas gracias. Voy a compartir para exponerlo. Capaz que es menos de 15 minutos. Bueno, mejor. Díganme, espérenme un segundo si se comparte bien o no. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, como decías vos, no vamos a perder tiempo leyendo el título del trabajo. El trabajo es parte del proyecto de investigación que tenemos del año 2018 al 2022, si mal no recuerdo, y tiene que ver con analizar el periurbano como frontera. En ese contexto, esta parte del trabajo que voy a presentar ahora, para ser bien concretos, es una incógnita que a nosotros nos surgió, o a mí particularmente, a partir de analizar, nosotros veníamos analizando en el proyecto lo que es hábitat rural diferencial, una forma de hábitat de la flora y horticultura que se da de chacras en el periurbano platense, donde la vivienda y el trabajo están incorporados, y ese sector se vino extendiendo desde fines de los 80, fines de los 70, perdón, principios de los 80, hacia, por las avenidas principales de la ciudad de La Plata, que en este caso estarían ubicadas por acá. Yo quise recortar la zona en particular que nosotros vamos a investigar, que es esta, pero como decía, en las últimas 3 décadas, la extensión de esa flora y horticultura se dio por las avenidas 44, 520, 66, hacia la ruta 36, que sería esta aproximadamente que están viendo ustedes acá chiquitita, se dio hacia suroeste, se ocupó toda esta parte, Echeverri, lo que es el Pato y lo que es Olmos en particular. Bueno, el tema en cuestión es que lo que empecé a investigar es la extensión en esta zona marcada como con rojo, desde la localidad de Olmos, alrededor de la ruta 36, de este mismo tipo de chacras, lo cual incorpora algún tipo de servicios, y me plantea la duda alrededor de qué significa esta extensión, si solamente son algunas chacras aisladas. Lo que está marcado es exclusivamente por imagen y por observación de campo, que es hasta ahí llegan las chacras, ¿no? Más allá de la ruta 36 no. De lo que estamos hablando es de terrenos, o mejor dicho, campos ganaderos, específicamente en esta zona que estamos viendo, en el lado derecho, que están siendo convertidos en esto. En realidad empezamos a ver aspectos del periurbano que aparecen sobre terrenos rurales. Ruta 36, estamos hablando salida de Olmos hacia Magdalena, se va a encontrar con ruta 11, esta ruta. Y esto es novedoso, por lo cual empieza a haber algún tipo de, no solamente invernáculo y actividad, sino algún tipo de servicios, extensión de luz, comercio, transporte, internet y escuelas empiezan a ampliar, lo cual a mí me llamó la atención de ver qué dinámica tenía esta región. Marco de referencia, lo que estoy contando, es decir, de dónde venimos nosotros. Venimos de la flora y horticultura como una extensión dominante en el periurbano platense, dentro de los diferentes, los que llamamos en geografía, usos del suelo. La actividad flora y hortícola es dominante. Este dominio de la actividad produce ciertas prácticas productivas y migratorias que venimos estudiando todo el contexto, lo que llamamos territorialidades, entre eso lo que cité recién, los hábitats diferenciales migrantes. Estas prácticas productivas migratorias implican procesos de apropiación y dominio temporal y espacial, es decir, lo que estamos viendo es que esto se está
produciendo desde hace, según entrevista que yo realicé, tiene 3 años de antigüedad este proceso, no más, que está tensionando lo que yo digo el periurbano como una zona de transición, y una manifestación de esa tensión del periurbano es esta extensión de lo urbano sobre lo rural, sobre terrenos, sobre campos ganaderos, sería este caso de la Ruta 36. Objetivos en esta etapa de investigación: indagar cuáles fueron las causas de la extensión de esta actividad, el rol de las inmobiliarias. Algunos me dicen que son las inmobiliarias que promueven, otros dicen que son los ganaderos. No lo sé, por lo menos quiero indagar en esa cuestión. Hasta ahora no puedo saturar ninguna de las entrevistas que hice. Segundo, indagar en las formas de acceso al suelo, si es medidería, si es de arrendamiento, compra, hay de todo ahí. En realidad hasta ahora he visto de todo. Y tercero, indagar en la incidencia, qué rol cumplen las redes sociales migratorias, asociativas de productores en este fenómeno de desplazamiento del periurbano. Insisto con esta idea de desplazamiento del periurbano. La hipótesis de trabajo es la extensión e instalación simultánea de invernáculos y viviendas, hábitat rural diferencial, aclaro, en tierras rurales del Partido de la Plata y Magdalena, a ambos márgenes de este tramo, se estaría realizando por 3 fenómenos para mí. Uno, que es la capitalización de productores migrantes, algo que nosotros llamamos, tomado de Venecia, la escalera social migrante, que es algunos migrantes se logran capitalizar y comprar tierras y a su vez utilizar la colectividad, la fuerza de trabajo dentro de la colectividad para empezar a extender formas de chacras, de pequeñas unidades de 1, 2, 3 hectáreas, y otros son trabajados por ellos mismos, pero bueno, evidentemente hay una capitalización. Segundo, la falta de tierra en el periurbano es un reclamo que viene siendo en la zona de 520. En Romero se expresaron varias veces tensiones alrededor del problema de tierra, toma de tierra por falta de tierra para el trabajo de la agricultura. Las organizaciones, la UTT, por ejemplo, plantea dentro de sus programas una cuestión de tierras, concretamente. Entonces hay una falta de tierra en el periurbano. Y por otro lado, la oferta de tierras que están haciendo algunos propietarios rurales ganaderos, que solamente ofrecen, no dejan de tener ganado, pero ofrecen las 2 o 3 hectáreas lindantes a la ruta exclusivamente. Lo que yo no sé cómo están haciendo la división rural, si es venta, si es arrendamiento o es una forma no legal que están haciendo. No lo sé, todavía nadie te lo explica concretamente, ni tampoco sé si las inmobiliarias directamente ofrecen, porque no hay carteles de inmobiliaria. Entonces es interesante cómo se ofrece la tierra. He tenido contacto con algunos productores que me empezaron a decir algunas cuestiones, productores ganaderos, pero lo que más me interesa a mí es que estas 3 cuestiones están articuladas alrededor de los 3 procesos, digo yo, están articulados en el protagonismo de las redes migratorias. Y voy a esta cuestión, por eso el título del trabajo y lo que voy a orientar. El rol de las redes migratorias para poder llevar adelante esto. Fotos nada más para ver, empiezan así la construcción de algunas viviendas de asilo, con producción a cielo abierto, todavía sin invernáculos, que culminan este proceso. Esto es lindero en realidad, todas estas fotos son de 1 a 4 cuadras linderas a la ruta, y termina de esta forma, es decir, grandes postes de luz con extensión de electricidad y grandes extensiones de invernáculo. Siempre estoy hablando que es el mismo, estas fotos no son de Ruta 36 a la altura de La Plata, sino que es toda la zona que yo marqué con rojo, que es lo que estoy investigando. Nudo conceptual, y con esto voy terminando. Las investigaciones, lo leo directamente, las investigaciones de la migración transnacional, entre paréntesis digo yo, todo lo que es la teoría de las migraciones, década del 80, década del 90, migración mexicana y de Centroamérica hacia Estados Unidos, todas esas investigaciones, analizando el rol de las comunidades migrantes en el destino, es decir, en Estados Unidos, han señalado que producto de los cambios en las condiciones económicas que impactan en los mercados laborales, como podría ser el caso argentino de la devaluación de la moneda, es decir, que no se demanda fuerza de trabajo porque los salarios son muy bajos, ¿sí? En el caso de Estados Unidos es cuando se ponen trabas a la migración. Retomo, dice que se han jerarquizado las redes migrantes al suplantar la demanda laboral activando la movilidad. Es decir, que no se puede analizar solamente por una variación de mercados de trabajo de más o menos salario que activan la migración, sino que en determinado momento las redes migratorias en el destino
siguen activando por más que las condiciones de atracción de fuerza de trabajo, de mano de obra, no sean las mismas, ofreciendo, en esta relación, lo que yo dije, la escalera social, trabajo seguro, ¿sí?, por los mismos migrantes. De esta forma, que es lo que me interesa a mí plantear en esta investigación, la migración puede ser entendida como un dispositivo un poquito más complejo de lo que siempre hemos visto, de expulsión y atracción, y no solamente entonces es un emergente, sino que genera un movimiento y una, en este caso, especulación de tierra, o mejor dicho, más que especulación de tierra, la consolidación de un territorio productivo. Es decir, las redes migratorias, la comunidad migrante es una duda para mí si no está activando, porque ante todas las causas que yo di, está produciendo una extensión del periurbano. Por lo tanto, termino con esto. ¿Qué genera este proyecto? En realidad es indagar en la conformación y dinámica de la comunidad migrante, es decir, cuánto de la comunidad migrante tiende a crecer o no, y su forma de extensión territorial. Algunos me dicen que, me lo han dicho directamente, nosotros venimos de Olmos y en Olmos organizamos la extensión, otros me dijeron que no tiene nada que ver. Analizar si es hábitat diferencial migrante, las chacras que nosotros identificamos y que les recomiendo cuando salga el libro de nuestro proyecto con Daniela y con varios compañeros más, pueden comprar, en realidad pueden ver, pueden señalar y pueden estudiar. Ahí marcamos todo lo que es el concepto de hábitat diferencial y las territorialidades emergentes. Bueno, digo yo, entonces, analizar si este hábitat diferencial evoluciona en el tiempo en la consolidación de un hábitat étnico, es decir, si no se consolida como una forma de extensión en el tiempo, a ver cómo decirlo, donde el periurbano específicamente no se construye como lo que conocemos hasta ahora con multiplicidad de usos, sino casi como un hábitat productivo florihortícola. Analizar si esta extensión productiva en el periurbano se construye en nueva territorialidad y por esta vía una extensión del periurbano, como digo, y también indagar en los ritmos y estado de la migración boliviana en la región del Gran La Plata. Bueno, con esto estoy terminando. Creo que cumplí con el tiempo. Perfecto, Ariel, pero ¿Sí? hasta te sobraron unos minutitos. Me sobraron unos minutos. Bueno, los invito nuevamente a que cuando salgan el libro, si sale nuestro libro, Daniela. Sí. Sí, podamos, porque para mí, cierro con esto, me sobra un minuto, tengo un minuto todavía, porque me dijiste un minuto antes que termine. Sí. No, digo lo siguiente, porque para mí es interesante esta cuestión, porque puede estar, cuando yo digo este hábitat diferencial, rural, migrante, que es una extensión de una actividad que se desarrolló en el periurbano y está extendiendo formas del periurbano, en este caso es la ruta 36, y hay una consolidación en el tiempo, porque ya llevan casi 40 años, estamos hablando de que las primeras manifestaciones de esta forma de vivienda fueron en el 79-80, las primeras entrevistas que hicimos nos dan eso. Entonces es una particularidad que empieza a adquirir el periurbano platense, que se extiende no a través de otros usos, sino que el uso dominante que nosotros veníamos definiendo empieza a ser líder en la extensión de nuevos usos dominantes, porque evidentemente hay una demanda interna como región platense de producción, en este caso hortícola. No encontré flores en la ruta 36, solo horticultura. Entonces es tan demandante y es tal el rol, mi duda, mi hipótesis, para hacerla, digo, más vulgar la expresión, es tan, adquiere tal dimensión la migración boliviana que puede ser que esté liderando un fenómeno de productores capitalizados, la oferta de tierras, y entonces ellos empiezan a decir, extiendo mi actividad. El tema que yo me encontré ahí, no lo quise incorporar porque es parte de lo que quiero investigar, es que me encontré 4 cuadras adentro con una escuela que ya estaba construyendo una extensión del secundario, donde no hay casi vivienda que no sea rural. Entonces eso me llamó la atención, que si tiene 4 años y la escuela empieza a tener demanda de estudiantes secundarios, evidentemente hay una consolidación, una demanda que se empieza a ser atendida. Y entonces eso, sumado a los servicios de internet y luz, me pareció una cuestión interesante, que son aspectos de infraestructura de servicio del periurbano que es digno de investigarse. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ariel. Sí, nuestro libro está en prensa. Cuando la Secretaría
avance lo Aprovechás acercaremos. propaganda. Lo acercaremos. Está bien. Bueno, Desactivo el audio. ahora seguimos con Solange. Ella va a hablar también de la misma zona que venimos trabajando unos cuantos. Y su título de su trabajo dice Vínculos e interrelaciones entre actores sociales del periurbano platense, 2003-2019, aproximaciones al proyecto de tesis de maestría en políticas de desarrollo. Bueno, buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, la idea es mostrar el avance de mi posible proyecto de tesis de maestría a partir del relevamiento de las problemáticas territoriales que enfrentan los productores y las productoras. Y una de las preguntas que me surgió para comenzar con el tema es el rol territorial que tienen las organizaciones sociales en el periurbano platense. El punto de partida es lo que dejó al descubierto, ¿no? La pandemia. Mi corte temporal no es sobre la pandemia, pero lo que surgió, mi interés a partir de ver cómo se manejan los precios y lo que se había visualizado a partir de los reclamos en las diferentes crisis que sufrieron los productores. Bien, mi principal hipótesis es el eje de análisis está puesto en las organizaciones sociales. Y la idea es poder hacer un relevamiento sobre qué rol cumplieron las organizaciones en las diferentes crisis de los pequeños productores. Los dos cortes son en la crisis post-convertibilidad. Esperen que me olvidé de compartirles la presentación. Bien, la crisis post-convertibilidad y los verdurazos en el macrismo organizados por la UTT. Como mostrar el rol de estos actores a partir de los diferentes reclamos. Uno de los análisis que es la idea realizar es el tipo de apoyo que brindan las organizaciones sociales a los productores. Y una de las preguntas que surge es si solo este apoyo es para productores que están asociados o a los productores en general. Lo que fui viendo es, al ser un sector frágil, los compañeros de las organizaciones sociales son los encargados de visualizar las diferentes problemáticas que surgen en el sector. Entonces, la idea es mostrar la toma de posesión territorial, que este es un término que utiliza Juan Pablo del Río, como un sistema de relaciones, ¿no?, entre los productores locales y las diferentes organizaciones sociales. Ver, ¿no?, o intentar a través, bueno, acá en el Power explicito la metodología, en cuanto ahí tal vez está muy teórica, pero la idea es realizar encuestas tanto a productores que están asociados a una organización y los que no. Si hay una diferencia, ¿no?, entre productores organizados y los que no están asociados a ninguna organización social. Entonces, ver ese rol
de estas organizaciones en el periurbano platense entre el 2003 y el 2009. Acá explico que es una índole exploratoria, modo de avance de tesis de maestría, pongo los periodos y principalmente como la crisis principal de estos dos momentos. Bien, al ser la lucha, ¿no?, de las organizaciones junto con los productores, viene desde hace años, y ellos la principal problemática que tienen es, como había dicho Ariel, la capitalización y el no poder tener como intermediarios, ¿sí?, empresas que manejan los precios. Entonces, ver cómo los productores a lo largo de este tiempo y visualizado a través de la pandemia, llevaron digamos, a toda la sociedad la visualización de dónde estaba la problemática en sí del manejo de los precios. Además podemos ver que el vínculo entre las organizaciones y los productores no es solo político-territorial, sino que además son actores sociales que intervienen a partir de acompañarlos, de escucharlos, más en estos momentos de crisis del sector. Bueno, la problemática del área es, desde ya hace varios años, yo decidí hacer este corte temporal, porque bueno, me lo exigía el estudio, pero bueno, tomar a este área local, tratando de ver la intervención, no del Estado de manera directa, sino a partir de las organizaciones. Y cómo la resistencia de los productores junto con las organizaciones lograron dejar al descubierto esta industria que está por detrás, alimenticia, donde muy pocas manos son las encargadas de manejar los precios. Bueno, no sé, yo hasta ahí es mi exposición. Bueno, muchas gracias, Sol. A todos los que quieran ir realizando preguntas, lo pueden hacer en el chat. Ahí está Nicolás, perdón, recolectando las preguntas. Bien. Ahora vamos a pasar a la exposición de Dayana y de Mariano. Ellos nos van a hablar del subcircuito quesero en Tandil desde la mirada de la cooperativa de trabajo El Nuevo Amanecer, perdón. Avísenme cuando la vean, que se me tilda un poco la computadora, pero arranca. Suele pasar, mira, suele pasar. Ayer arranqué las clases y todo mal me salió. Se me tildaba la máquina, no andaba el campus, o sea, puede fallar. Bueno, tenemos unos minutos que nos han donado tanto Sol como Ariel, así que estamos bastante bien en el tiempo, como para que puedan charlar tranquilos. Así que cuando quieran arrancar. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. En este trabajo lo que intentamos hacer es indagar la dinámica del subcircuito productivo quesero desde la mirada de la cooperativa Nuevo Amanecer.
e indagar la relación de este subcircuito con otros circuitos y con la situación capital-trabajo dentro de la cooperativa. Después, los objetivos del trabajo es describir el circuito productivo regional del queso en Tandil a partir de la cooperativa El Nuevo Amanecer, que es una fábrica recuperada, abordar el concepto de cooperativa de trabajo como una forma de recuperación ante la crisis generada por el capital, y reconocer las estrategias desplegadas por la cooperativa de trabajo en el caso del Nuevo Amanecer, como las limitaciones a las que se enfrenta. Bueno, buen día a todos y a todas. Este trabajo lo realizamos en el marco de la Cátedra de Geografía Económica Argentina. Utilizamos el viaje de estudios, el último viaje de estudios en 2019 a la ciudad de Tandil, cuando visitamos la cooperativa El Nuevo Amanecer. Es decir, que podemos utilizar fuentes primarias como entrevista y como observación participante. Luego hicimos, lógicamente, una revisión documental sobre diferentes autores, artículos periodísticos y demás. Bueno, para abordar todas estas cuestiones, tomamos el concepto de circuito productivo regional desarrollado por Rothman, el concepto de economía social desarrollado por Coragio y el concepto de cooperativas de trabajo realizado por Vera Kosiuchik. Con respecto al circuito productivo regional, este concepto toma como base a una materia prima, toma a los productores de esta materia prima, los transformadores de esta materia prima, que luego se puede utilizar como insumo, en este caso, por ejemplo, a los productores y transformadores de la leche, que se va a utilizar como insumo para el subcircuito quesero, justamente a los consumidores de este producto que va a ser el queso, a las fases de comercialización y de financiamiento de todo este circuito integrado. Además, por el marco teórico desarrollado como por este concepto por Rothman, lo que se va a buscar también es indagar de qué manera se da la apropiación del excedente dentro del circuito, ya sea a través de renta, como puede ser la renta de la tierra, o de la ganancia producida por el trabajo de los tamberos, o de, en este caso, la cooperativa Nuevo Amanecer. Por último, también vamos a indagar, lo que se indaga es la relación con el Estado en sus distintos niveles, ya sea tanto en la cuestión del financiamiento y de los subsidios, como el Estado como recaudador de impuestos, o el Estado como consumidor de los productos Nuevo Amanecer en sus distintas facetas y en sus distintos niveles. Además, en términos generales, vamos a abordar la cuestión o queremos mencionar la cuestión de relación de capital-trabajo, entendiendo que en términos generales lo que se suele dar es una mayor capitalización, una menor utilización de mano de obra, y a una menor capitalización una mayor utilización de mano de obra, y cómo esto confluye con las necesidades que tiene la cooperativa. Y por último, también quería mencionar la cuestión del circuito productivo de la leche, así en términos generales, entendiendo de que este circuito encuentra una alta concentración en las fases de industrialización y pasteurización de la leche, y es ahí también donde la cooperativa, bueno, justamente al producir leche también, pero quesos y yogures y otros productos, es donde se va a ver implicada. Bien, como mencionó mi compañero en la presentación, retomamos el concepto de economía social del autor Coragio. Él lo que hace es distinguir este tipo de economía con respecto a una economía capitalista, en donde tiene como finalidad la generación de excedente, de plusvalía, y también la diferencia de una economía estatal, sí, que justamente son las instituciones del Estado las que regulan la economía. El autor remarca que en este tipo de economía social sí vamos a encontrar diferentes unidades domésticas que tienen como finalidad la reproducción ampliada de la vida de los trabajadores, de sus familias y de sus comunidades, ¿sí? En este marco es donde desarrollamos a las cooperativas de trabajo, ¿sí? Entendiendo que tienen otra lógica, a diferencia de empresas privadas, por ejemplo. Estas cooperativas no tienen una jerarquización dentro de ella, ¿sí? Las decisiones se toman por asamblea, por ejemplo,
y las remuneraciones se intentan hacer de una redistribución igualitaria, ¿sí? Teniendo en cuenta obviamente el rango, teniendo en cuenta la antigüedad, ¿sí? Pero siempre con un salario mínimo, si se quiere llamar así. Bien. Bien, con respecto a la cooperativa, vale aclarar que la cooperativa antes fue una empresa privada Nuevo Amanecer, fundada por la familia Vega por los años 30, creo 1936, y después tuvo 2 dueños más que la llevaron a la quiebra. El último dueño la quebró y se fugó, que fue en el año 2012, y es que a partir de ahí la única solución para los trabajadores de mantener los puestos de trabajo era convertirse en cooperativa. Para el año 2015, con la ley 21.499 de expropiación, obtienen como el marco normativo necesario para convertirse en cooperativa, y bueno, y es a partir de ahí que justamente se fundan como la cooperativa El Nuevo Amanecer. Justamente estas quiebras que mencioné anteriormente con los últimos dueños generó una destrucción en el capital social de la empresa que necesitó volver a reconstruir para que justamente los tamberos, quienes son los proveedores de la leche necesaria para la transformación hacia el queso, confiaran en esta empresa. Lo que tuvo que hacer la cooperativa es adoptar distintas estrategias. Por un lado, tuvo que pagar un sobreprecio. Por otro lado, tuvo que hacer el pago en efectivo, es decir, en un pago, y por otro lado tuvo que pagar al día, es decir, en este circuito, como el circuito lechero, lo que se suele hacer es, se retira la leche y se paga con cheques a 30, 60, 90, 120 días. Bueno, además, para obtener la rentabilidad de la empresa, lo que se tuvo que hacer es lograr producir 70.000 litros de leches diarios, y es para eso justamente que se construyó el capital social que mencionábamos anteriormente. Además, para volver a reactivar a la empresa que se encontraba quebrada, los obreros tuvieron que, o decidieron, autoexplotarse, es decir, los primeros meses no cobrar esos retornos que mencionaba mi compañera anteriormente. Sin embargo, también hubo otros ex empleados que pujaron por el desguace de la empresa, aunque finalmente no lo lograron. Entonces, además, en este periodo nosotros arrancamos más o menos desde el 2015 hasta que hicimos el trabajo en fines de 2019, principios del 2020, lo que tuvo que hacer, lo que hizo la cooperativa, la estrategia que adoptó fue producir una gama corta no especializada de productos, es decir, producción base de quesos en detrimento de los productos premium para competir a través de escala, con baja rentabilidad, pero con rápida circulación en la comercialización. Además, adoptó como estrategia alentar a la demanda a través de descuentos en distintos tipos, como por ejemplo, en descuentos con la tarjeta alimentar, descuentos con la tarjeta Banco Nación, descuentos a los jubilados, todos estos de 10%, y descuentos también a los ciudadanos de Mar del Plata y Tandil, que es donde se asienta esta cooperativa. Y por último, desarrolló nuevos productos de venta con el fin de ir eliminando, no sé si ir eliminando, pero sí con el fin de ir, eliminando a distintos intermediarios entre sus productos y los consumidores. Por último, también con respecto a la situación de la relación capital-trabajo, la cooperativa se inserta en una dinámica capitalista, porque justamente compite contra otras empresas privadas, lo que eso lleva a una mayor tecnificación del proceso productivo, y para ello tiene como ayuda al Estado en distintos niveles, como puede ser el Ministerio de Desarrollo y Producción o el INTA,
Sin embargo, esta tecnificación del proceso productivo no necesariamente va en detrimento de los puestos de trabajo, porque el trabajador es necesario en su saber hacer para equilibrar cuando los insumos no vienen de la manera adecuada. Es decir, existen ciertas fórmulas para producir queso, sin embargo esas fórmulas no siempre son iguales porque la leche viene de una determinada manera o las bacterias necesarias vienen de una determinada manera, y es ahí donde el saber hacer del trabajador se revitaliza. Bien, con respecto a la etapa del subcircuito quesero, acá no voy a meterme específicamente en el proceso de formación de queso. Sí es interesante saber que cada tipo de queso, como nos explicaban en ese momento que estuvimos en la fábrica, tiene su propia cantidad de humedad, de estacionamiento y demás. Sin embargo, está bueno remarcar que bueno, el primer proceso es cuando llega la leche, ¿sí? Se pasteuriza la leche, se enfría, ¿sí? Se coagula, se lava y luego se preprensa en suero. Acá vemos una foto de ese proceso. Bueno, nuevamente, se saca, se moldea y se empaqueta. En la fábrica de Tandil nos mostraron los procesos así de queso de sardo, los procesos de queso cremoso, también había innovado ahora con la mozzarella, ¿sí? Es decir, que son tipo quesos bases que se realizan en la cooperativa. Con respecto a este subcircuito y su relación con otros circuitos, ¿sí? Lo que se deja vislumbrar es que la cooperativa tiene también relación con otras cooperativas, entendiendo como lazos de solidaridad y de confianza, ¿sí? Sabiendo cómo es el trabajo de una cooperativa, por ejemplo, para diferentes potes, ¿sí? Como puede ser el dulce de leche, para empaquetar los diferentes productos. También la cooperativa tiene relación con el mercado alemán. En este sentido, la cooperativa intenta comprar diferentes maquinarias y también las bacterias necesarias para el proceso para realizar el queso, ¿sí? Y también tiene relación con el Estado, como algo mencionó Mariano, tanto en una escala provincial y nacional. El Estado provee de diferentes créditos a baja tasa de interés, ¿sí? Que es lo que motiva a la cooperativa. En su momento también tuvo una disminución de impuestos, justamente por una persona jurídica presentarse como cooperativa. Y por otro lado, también una relación con PAMI, ¿sí? En el cual le compra diferentes productos a la cooperativa, y AFIP es como que debe meterse en esta relación de pago con PAMI, ¿sí? En donde se reduce justamente la plata que tendría que poner la cooperativa a partir de sus créditos. Poquitos minutos. Ya terminamos. Okay. Solamente también, volviendo al anterior que mencionaba mi compañera, también depende de los créditos a altas o bajas tasas, dependiendo del contexto, entendiendo que Argentina es un país tan cambiante, puede obtener, tenía altas tasas durante el macrismo y ahora tiene tasas también bastante altas, pero bueno, mucho menores que lo que eran en el anterior periodo. Ahora sí, como reflexiones finales podemos observar que la cooperativa organiza su producción en base a las dinámicas de mercado, como mencionaba anteriormente, al tener que insertar sus productos en un mercado capitalista. Sin embargo, poner estos productos en el mercado no necesariamente hace que se resienta su planta de empleados, entendiendo que la cooperativa y los agentes no tienen como único y último fin la maximización de ganancias, aunque es una condición necesaria para mantener la rentabilidad de los puestos de trabajo. Entonces es ahí donde se genera una cuestión de equilibrio entre una dinámica capitalista y una dinámica de socialización de la propiedad. Por otro lado, como vimos en los distintos circuitos, la cooperativa puede llegar a tener, se puede encontrar una relación de poder frente a otros agentes como son los tamberos, al tener la capacidad de industrializar y pasteurizar la leche. También se puede encontrar en relaciones de solidaridad con otras cooperativas, como por ejemplo esta cooperativa que va a hacer los envases de dulce de leche o otros tipos de envases también para la cooperativa. Y se encuentra subordinada a las dinámicas globales al tener que consumir bienes de equipo
o a la industria farmacéutica, al tener que comprar justamente para tecnificar y mejorar su productividad, bueno, productos que se producen en otra parte del mundo y que el precio está determinado por la dinámica global. Por último, observamos que a una dinámica de, por ejemplo, que se dio durante el macrismo y ahora un poco también, a una dinámica de recesión, de aumento de la energía, de aumento de las tasas de interés y de menor demanda, lo que hizo la cooperativa fue no justamente, por ejemplo, adoptar una estrategia de bicicleta financiera, sino por el contrario, una estrategia de contracíclica, de aumentar el volumen de venta, de tratar de reducir la rentabilidad y de una rápida circulación, para mantener justamente la rentabilidad de la empresa. Nada, muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias. Pero muchísimas gracias, muy interesante la exposición, clara. Bueno, vamos a abrir entonces ahora lo voy a dejar a Nico. Hay una serie de preguntas que él fue recogiendo vía chat. Primero vamos a hacer el barrido de las que preguntaron por el chat, y después, en todo caso, si nos quedan un tiempito, abrimos a las preguntas orales. Bueno, ¿cómo andan? Tenemos acá preguntas para los 3 trabajos. Arranquemos con las preguntas para el trabajo de Ariel. Luis le pregunta si la expansión del periurbano se combina con un desplazamiento del mismo en razón del crecimiento urbano. Nico, tomo también con la pregunta que sigue, de Mariana, me parece. ¿Sí? Sí. Creo, a ver, estoy leyendo, o léeme la voz. Luego la de Mariana, que le pregunta a Ariel, bueno, que va en el mismo sentido de la de Luis, si han observado presión residencial en el periurbano que esté empujando la actividad florícola hacia áreas tradicionalmente ganaderas, o si, como mencionó Ariel, este desplazamiento se debe a una mayor demanda de la producción florícola. Sí, cortito, yo no tengo me parece que el fenómeno no es, digo, lo que yo afirmo como hipótesis es, mejor dicho, lo que yo me planteo como hipótesis es bastante complejo para contestarlo con solamente una variable. Por eso planteé el problema de la migración, porque en las respuestas, por lo menos las entrevistas, hasta ahora tengo entrevistas que estoy realizando, porque son varias etapas, con productores ganaderos que alquilaron, con algunos productores capitalizados y con otros trabajadores del lugar, nuevos, recién llegados. Hay mucha especulación adentro, no puedo encontrar todavía conversación con las inmobiliarias, entonces mi duda es la siguiente, porque algunas respuestas me dirigen directamente a que en un conglomerado de productores bolivianos capitalizados en Olmos resolvieron extenderse primero por un camino, yo no lo marqué acá, pero se llama el Camino Costa Azul, que es paralelo a la Ruta 36, se saturó ese camino, que tiene aproximadamente 2 kilómetros y medio, y entonces ante eso necesitaron más tierras, y la oferta apareció. Ahora bien, el problema que yo veo, o mejor dicho, la incógnita, es que esa actividad productiva empieza a cristalizarse. Entonces la cristalización y la llegada de nuevos actores a la zona puede estar planteando una extensión del periurbano. Entonces yo no le puedo responder a que sea por presión, por expulsión. Sí señalé que todas las organizaciones productivas, entre esas la UTT, por ejemplo, tienen en su pliego de reclamos una necesidad de tierra en el periurbano platense, porque dicen que están muy altos los alquileres de tierra producto de esta escasez, es decir, la inmobiliaria, el dueño, suben los precios en alquiler, y en este caso habría una mejor renta. ¿Cómo es la relación contractual en esta zona? Siempre reitero, es de Olmos hacia Magdalena, ¿sí? ¿Qué relación hay? Esa es otra incógnita más. Nadie ha comprado, según dicen, y otros, es muy difícil, digo, para que entiendan, es muy difícil el diálogo en el campo, esa cuestión. Hay mucho temor, hay mucho gente que recién se baja del colectivo y que va a trabajar y no quieren decirlo. Algunos me han dicho que han comprado, lo cual es raro, es difícil, porque están conviviendo los invernáculos con el ganado,
y otros me dicen directamente que la inmobiliaria se encarga, pero no está claro en realidad. Entonces, todavía no tengo ese proceso de investigación, saber dilucidar eso. Mis entrevistas me dicen que solamente son arriendo, ni siquiera son tanteros, no son productores. Y otros, en ese caso, me han dicho que son productores que lograron arrendarle a ganaderos y que a su vez pusieron mano de obra a trabajar, es decir, otros bolivianos a trabajar, no están trabajando ellos directamente. Por lo tanto, cuando se la entrevista te dicen, yo no sé cómo estoy viviendo, no sé a quién responde esto, porque yo trabajo para otro. ¿Sí? ¿Se entiende esa cuestión? Y la aclaración que quiero hacerle por lo de Mariana, no es floricultura, es horticultura. La actividad dominante que nosotros venimos analizando en el proyecto de años anteriores con Daniela es horticultura primero, teniendo en cuenta que anteriormente era un proceso de floricultura de la década del 50, pero que fue dominante en la década del 80 la horticultura, y las formas de producción de la horticultura se fueron extendiendo en las últimas décadas a la floricultura, es decir, uno encuentra invernáculos donde se puede, la forma de producir tomates y verduras bajo techo es igual, parecida en el caso de las flores. Pero digo, en este caso que estamos viendo, en esta unidad territorial, de estos 10 kilómetros aproximadamente, son de horticultura, no es floricultura. ¿Sí? Y en ese caso yo marqué que sí hay una demanda real de que el mercado hortícola platense crece, tiene una dinámica de crecimiento y es un mercado continuo que más allá de los ciclos económicos nacionales, mantiene una demanda constante. ¿Sí? Entonces hay dos dinámicas que se mantienen más allá de las variaciones económicas, que es la demanda constante de horticultura y por otro lado una continuidad de la migración más allá de los ritmos del mercado laboral. Entonces esas dos cuestiones a mí me hacen pensar, la hipótesis dura es si la envergadura que tomó la migración no está reemplazando ciclos económicos y entonces está generando, producto de esta demanda concreta, la extensión del periurbano a partir de necesidad de tierras. ¿Sí? ¿Se entiende algo más? En realidad no puedo contestar concretamente. Yo quiero agregar una sola cosita, Ariel, que es lo que hemos estado charlando. No sé si ustedes tienen posibilidades de acceder a lo que es el mapa rural, que en el mapa rural lo que marcan son las divisiones, los dueños, los que hacen el mapa rural trabajan con el catastro. Y si uno observa precisamente el sector que está mirando Ariel, es donde están las mayores subdivisiones, no está todavía subdividido el suelo. El antiguo núcleo más duro, que es la zona de Olmo, de Colonia Urquiza, del Peligro, hay una subdivisión que ya no permite más seguir subdividiendo. Entonces, hay un traslado de todo lo que es la producción hortícola hacia lo que está señalando Ariel precisamente. Bueno, ahí estamos viendo por qué se está dando este traslado, ¿no? Pero hay una presión porque hay mayor producción hortícola en la región. La Plata se ha posicionado a nivel provincia y a nivel nación como uno de los sectores que más producción en horticultura tiene. Entonces, el traslado, digamos, no hay una presión inmobiliaria en esta franja que al menos no se observa un avance de la ciudad muy claramente como una mancha de aceite hacia estos sectores. Son sectores absolutamente rurales. Entonces, si vemos el catastro, vamos a ver que son grandes propiedades que, bueno, tendríamos que volver a comprar el nuevo mapa para ver qué es lo que ha sucedido con la subdivisión de la tierra. Si es que se está dando una subdivisión de la tierra, si se está dando una venta de estos territorios. Entonces, bueno, estamos ahí en plena indagación. Pero ver el mapa rural, la verdad que llama poderosamente la atención, digamos, de la subdivisión en el antiguo, el núcleo más antiguo de producciones hortícolas y florícolas y en estos sectores. Nada, quería agregar eso nada más. Bueno, gracias Daniela. Ariel, creo que la pregunta de Martín también estuvo un poco respondida, así que pasamos a Sol, que le hicieron dos preguntas que van en la misma línea. Leo ambas.
de productores rurales. Y Martín le preguntó si ya tiene seleccionadas a las organizaciones o si es parte del trabajo de tesis hacer el relevamiento. Bien, sí, es parte del trabajo de tesis y el criterio que utilicé es el tiempo que llevan en el sector. Un trabajo previo que yo realicé era sobre la intervención de los extensionistas universitarios en el área. Digamos que esto sería otro actor social que realizaré la indagación. Uno de los puntos es el tiempo en el sector y el objetivo que tienen algunas de las organizaciones sociales, que es llegar al mercado concentrador con un precio fijo, y además teniendo en cuenta que son los que llevan la iniciativa son los que llevaron a lo largo del tiempo la iniciativa de la venta directa, ya sea a partir de ferias o interviniendo en las decisiones del municipio. Lo que se vio en el verdurazo con el macrismo fue la presencia del UTT, pero lo que yo voy a ver en mi investigación es el tiempo y quién son los encargados de llevar las iniciativas tanto de comercio directo como de encargar de fijar los precios para después llevarlos al mercado concentrador. ¿Quién tiene qué organizaciones tienen esos objetivos en concretos? Bueno, Sol, pasamos al trabajo de Dayana y Mariano. Hay 4 preguntas, 2 van en una misma línea, 2 son diferentes, así que si les parece les leo todas las preguntas y se organizan la respuesta. ¿Prefieren, chicos? Bien, primero Ariel les pregunta cómo se gestiona la cooperativa entre los trabajadores, si por asambleas o por un directorio. En misma línea, Martín pregunta cómo suponen las tareas de administración y gestión. Después, yo hice una pregunta sobre si pudió indagar sobre los alcances de la comercialización. Si se queda en lo local, alcanza lo regional, ¿no? ¿Cómo es eso? Y finalmente, Mariana les pregunta, bueno, ustedes mencionaron el apoyo público en créditos y reducciones de impuestos. Y pregunta, ¿saben si han recibido apoyo a organismos públicos en otros aspectos de la producción cooperativa? Como por ejemplo, la gestión administrativa, contable, organización del trabajo, comercialización. Bueno, con respecto a la cooperativa funciona a través de asambleas y tiene un presidente que se llama Fabio Pandiani. Después, con respecto a la organización del trabajo, en algún punto es un híbrido en el sentido de que operativamente cómo se organiza el trabajo sí tiene la dinámica de la empresa privada. No igual, la administración, por ejemplo, no está separada de la producción, no hay una zona como de oficinas y una zona de... Pero sí hay, bueno, encargado, jefe de planta, bueno, está jerarquizado el trabajo y organizado el trabajo, pero lo que tiene que, a diferencia de una empresa privada, no... El jefe de planta o, por ejemplo, el organizador del trabajo no cobra un salario más que un operario, que un transportista, por ejemplo, que la empresa también los tiene, sino que todos cobran el mismo retorno porque lo que toma relevancia es la figura de socio de cooperativa. Y también esa pregunta que iba referida a si recibieron algún tipo de formación, sí, me acuerdo, nos contaban en aquel viaje de estudio, cuando estuvimos en la fábrica, que al principio, claro, ven que está todo abandonado, ellos son trabajadores que saben trabajar el queso y demás, pero todo este tema de la gestión, de lo administrativo, no tenían ni idea, no sabían manejarlo. Entonces sí, se capacitaron a partir del INTA, si mal no me equivoco, corregime Mariano, pero han recibido capacitaciones en gestión, ¿no? En gestión administrativa. Y con respecto a la pregunta sobre si tienen algún alcance regional o local, la cooperativa tiene 2 puntos principales de fabricación, una la que visitamos nosotros en Tandil y otra en Mar del Plata,
¿sí? Hay una... hay diferentes, bueno, por ejemplo en Tandil ahora abrió, el año pasado, en noviembre, abrió un punto de venta directa en la ciudad de Tandil, pero en Mar del Plata ya tiene otro tipo de desarrollo, tiene varios locales. Entonces es regional, en lo que era la cuenca Mar y Sierra. Digamos que tiene un alcance regional en la cuenca Mar y Sierras, porque digo, no necesariamente los productos del Nuevo Amanecer se venden solo en los puntos de venta de la cooperativa Nuevo Amanecer, sino que justamente se diseminan, por decirlo de alguna manera, en toda la cuenca, con distintos comercializadores de este producto, pero sin embargo la cooperativa en Mar del Plata tiene muchos puntos de venta y tiene un alcance más importante, también entendiendo que es una ciudad más grande que Tandil, pero en Tandil es donde está, bueno, en la ruta 226 es donde se encuentra la fábrica. Ok, bueno, gracias Mariano, Dayana. ¿Queda alguna pregunta más para sumar? Bien. Si no, en caso contrario, podemos dar por... Bueno, vamos cerrando esta actividad, nos permite cerrar la filmación de esta mesa, mientras vamos preparando la continuación, que estamos ya prácticamente todos acá, así que nada, agradecemos a los expositores y a todos los presentes. Así que yo cierro la filmación acá, pero seguimos conectados, ya arrancamos en un segundo nada más.